Pues seguimos con más cuestiones y lo anunciábamos anteriormente. Vamos a hablar una semana más de cuidados, de acompañamiento, siempre desde una perspectiva positiva. Bueno, cómo acompañar, cómo darles una mejor calidad de vida a nuestros mayores. Y bueno, hay alguien que sabe mucho de esto porque lo lleva haciendo ya durante muchos años, como son los amigos de la Fundación Miranda, que están en Baracaldo, fundacionmiranda.org. Enseguida damos los teléfonos y hablamos de todo ello, de todas las actividades, que son muchas, hacen muchas actividades de ocio, de cultura, de entretenimiento, para que el día a día de estas personas sea un poquito mejor, más divertido, más ameno y más agradable. Aunque estos días, y ahora lo vamos a ver con todo esto de los calores, etcétera, también tenemos que tener unos cuidados básicos que también nos van a informar. Así que vamos a estar con de la Fundación Miranda, como decíamos, con Iván Llorente, que es psicólogo, es coordinador y que ya ha estado muchas veces con nosotros y que nos va a explicar un poquito más de todo ello. Encantado. Que además vienes, Iván, muy bien acompañado con Leire Hacha, porque ella es la directora del Centro de Cuidados Diurnos. Qué importante, ¿no?, ese paso por los centros de día de cuidados. Vamos a hablar cómo tomar la decisión de llevar ese paso, de adentrarnos en ese tipo de cuidados. Y también vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cuando ese deterioro cognitivo nos hace pues que nuestras personas queridas empiecen a perder las facultades de expresión, de lenguaje, etcétera. Cómo abordarlo, sobre todo sin desesperarnos, que es algo a veces muy complicado. A veces complicado. Muy complicado. Bueno, por actualidad, Iván, me comentabas antes fuera de micro el tema que venimos acalorados. Qué calor. Sí. Si nosotros lo llevamos mal, pues las personas que quizás no tienen ese autocontrol sobre ellos mismos, ¿qué podemos hacer para ayudarles un poquito? Sí, bueno, de hecho te iba a decir que agradecía la calurosa bienvenida. La calurosa y tan viene más calurosa. al hilo que nunca. Y eso que aquí tenemos aire, Sí. No, aquí se está de maravilla, yo me voy a quedar aquí a pasar la noche. Sí, desde luego unos días muy complicados, de una ola de calor que está superando todas las expectativas. Sí. Pero bueno, como todo, la prevención, la acción y el apoyo, que en este caso hay que reconocer también que el gobierno vasco ha actuado rápido, activando los planes de calor, porque efectivamente el colectivo de personas frágiles a quienes atendemos sufren mucho la incidencia del calor. No solo porque sean mayores, que quizás es lo que menos incide, sino porque las personas que tienen enfermedades crónicas, personas con enfermedades mentales, personas con enfermedades neurodegenerativas son quienes más padecen los efectos del calor por no poder actuar contra ellos. Ellos, de forma activa, como hacemos tú y yo, y Leire Hacha, espero que también, si tenemos sed, lo detectamos, bebemos agua, buscamos alternativas, nos refugiamos, podemos reconocer lo que se denominan refugios térmicos, aquellas zonas de, pues esto es un refugio térmico, y ahora mismo aquí donde yo, si a alguien le da un golpe de calor, habría que venir aquí. Claro. Todo eso ellos no lo pueden hacer, pues lo tenemos que gestionar nosotros para poder protegerles. Y los consejos más importantes que se puede dar para personas muy frágiles son una hidratación constante, pero no excesiva. No hay que beber mucho de un golpe, sino beber pequeños sorbitos y variar el tipo de hidratación. El agua es muy buena, pero para evitar el sentimiento de rechazo que muchas personas con demencia tienen, hay que ofrecer zumos. O, por ejemplo, una persona tuvo el otro día una idea que era congelar gelatinas, poniéndoles un palito y hacer unos polos de gelatina. Claro, el agua es lo mejor sin duda, pero las personas con demencia a veces rechazan, porque se aburren, la textura no es agradable y hay que buscar alternativas. Hay que ser también muy activo a la hora de detectar quiénes son las personas más vulnerables en un grupo. Tenemos que actuar sobre todas, pero siempre hay 2 o 3 personas que presentan una mayor tendencia a la deshidratación. Es importante que estén localizadas y atendidas. Muy importante. Y estos días, bueno, pues me decías que estáis, echando la imaginación al poder, ¿no? Bueno, 2.000 helados hemos comprado. 2.000 helados, madre mía. Mañana empezamos a repartir como si no hubiera un mañana. Pues maravilloso, maravilloso. Bueno, pues aclarado esto, que es muy, muy, muy importante, ¿no? El tema que nos trae aquí un poco es que, bueno, entender un poquito mejor cómo entender o cómo hacerse entender o cómo entablar ese diálogo con esas personas que tanto queremos y que poco a poco empiezan a ser un poquito más desconocidos porque no saben expresar, porque pierden la capacidad de lenguaje, etcétera. Nosotros, bueno, pues desde el desconocimiento muchas veces tendemos a desesperarnos, ¿no? A decir, pero, y gritamos, y por gritar más no nos van a entender mejor, no. ni tenemos que decir, oye, como si fueran niños pequeños, que tendemos mucho a eso también, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es un poco la solución
a este trance que es un poco natural, ¿no? En este Pues tipo mira, de la inspiración de abordar este tema hoy nos venía un poco pues, de que el día 16 de junio, si no me equivoco, se va a celebrar una nueva sesión de la Escuela Gratuita Cuenta Conmigo en el centro de día de la Fundación Miranda. Queremos invitar a la gente a que venga ese martes 16 de junio a conocer esas técnicas de comunicación, porque sin duda es uno de los factores de mayor sufrimiento en el momento de un cuidado a un familiar. El sentir que ya no conectas con la persona que más quieres genera mucho dolor y mucha sensación de culpa al cuidador. Muchas veces se piensa que ya no hay vías de comunicación porque la verbal falla. Claro. Y no tenemos la información suficiente como para buscar alternativas. Me voy a permitir contarte una pequeña anécdota, una historia que yo creo que a Leire y a mí nos cambió mucho la perspectiva. Hace muchos años cuidábamos de un señor, de un caballero, que le encantaba que le hicieran masajes. Le encantaba que le rozasen el brazo con una pluma. Era uno de sus momentos favoritos del día y te lo decía, ¡ay, qué bien está, me relaja muchísimo, tal! Y bueno, pues, pues un dato, ¿no?, que tienes, oye, a este señor le gusta que le den masajes. Pues este señor enfermó y llegó ya un momento de final de vida, estaba postrado en la cama, muy enfermo y no podía hablar. Y su hija, a Leire y a mí, nos comentó en un momento dado que estaba sufriendo mucho, porque no sé qué decirle a mi padre, no me entiende, no me mira, no abre los ojos, no sé qué contarle, porque solo me sale pena. Y Leire y yo le subimos la pluma. ¿no? Le subimos la pluma y le dijimos, mira, tu padre no va a poder hablar, tu padre no va a entender mucho de lo que tú le digas verbalmente, pero a tu padre esto le encantaba. A tu padre esta sensación en el brazo le dejaba una sensación de plenitud maravillosa. Y al principio la hija nos miró como, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están contando, no? Y lo probó. Y hay que reconocer esa valentía también, que no es fácil, el salirte de la caja de seguridad que tenemos del habla y probar algo que de entrada te es incómodo, te es extraño. Y nos dijo, jo, me habéis cambiado el momento de despedida de mi padre porque he podido hacer algo por él que me habéis dicho que es bueno, que le gustaba. Pues, entonces, mira, eso es comunicar. Pensamos en el lenguaje oral y no siempre se puede comunicar de muchas maneras, sin duda, y eso lo veréis, bueno, pues muy a menudo, ¿no? Leire, en tu caso, pues bueno, está claro que ese paso a un centro de día es uno de los momentos también que a veces le damos muchas vueltas, que no sabemos cómo abordar, ¿no? También, precisamente en el centro de día, también veréis, ¿no?, esa pérdida, digamos, de esa comunicación muchas veces, ¿no? ¿Cómo es el momento en que las familias os piden un poco ese asesoramiento? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo es ese trance de pasar a un centro de día y cómo se lleva a cabo? Pues al centro de cuidados diurnos de la Fundación Miranda, las personas que se acercan principalmente son familiares, o bien que están detectando que su familiar, su ser querido, tiene pequeños olvidos o ya ha empezado lo que es con una serie de conductas un poco disruptivas en el domicilio. Otras familias, por ejemplo, o bien pues por cómo estamos organizados hoy en día las familias, tenemos que trabajar, entonces nos refugiamos también o nos apoyamos, mejor dicho, también en centros como el nuestro para valernos de profesionales en los que sabemos perfectamente que está sistematizado lo que es el cuidado y que está personalizado de alguna manera y que somos, pues al final, especialistas en este tema de cuidado. ¿Y son muy reacias en un primer momento las familias a dejarse asesorar un poco? ¿Ven las ventajas de los que es el centro de cuidados diurnos o tienen un concepto más cerrado de todo ello? Normalmente las personas que se acercan vienen ya tarde. Sí, vienen tarde, sí. Porque o bien su médico de cabecera o bien ellos ya habían detectado previamente esos olvidos o esa conducta y intentan lógicamente pues bueno, no dar ese paso previo a acudir a una institución para que puedan echarles un cable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al médico de cabecera le dicen, pues yo de alguna manera veo que su familiar, o en este caso María, debería de ir a un centro porque creo que va a socializar más y creo que de alguna manera le va a venir bien, va a tener más contacto social, actividades, memoria. Y la familia dice, bueno, sí, pero todavía es como, ¿no?, lo consideran como si fuera la antesala de una
residencia. Claro, ahí quería Entonces hay un llegar, que es rechazo, poco un rechazo. un Entonces, concepto que no tiene nada que ver en principio Claro. y que quizás lo tenemos más cerrado, ¿no? Pero vamos a acabar con esos pensamientos que a veces no se Tabú, sí. corresponden a la Sí, eso realidad, es. ¿no? Porque realmente yo creo que un centro de día, bueno, pues se organizan actividades, se sacan, pues yo qué sé, juegan a las cartas, hacen un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es un poco la rutina de las personas? Hacen amistades también, ¿no? Sí. En los centros de día. Cuéntanos un poco, Leire, ¿cuál es un poco la rutina de la persona? Sí que hay una base de rutina, pero tengo que decir, y hablo de nuestra entidad, principalmente que tenemos muchas actividades extra. Ah, mira. La rutina diaria puede ser, pues bueno, pues lo que te cubre cualquier otro centro, que puede ser el desayuno, la comida y la merienda. Y lógicamente, pues talleres de memoria o psicomotricidad todos los días, etcétera. Pero nosotros la entidad vamos más allá. Lo que intentamos crear son lazos, por ejemplo, intergeneracionales. Tenemos muchísimos contactos con colegios Paules, Nicolás Larburu, Caras FP Baracaldo, tenemos Ireki, Gaztelueta. ¿Qué pasa? Que nos aportan mucha frescura a todas las O sea, que se relacionan con todo este tipo de... Sí, además a nosotros creemos firmemente que el crear semillas, ¿no? El que esos jóvenes tengan una experiencia vital positiva y que realmente rompan esos tabús, estamos creando una cultura en que ahora mismo la gente que está reticente a venir a estos centros dice, es que no me imaginaba para nada de lo que hacéis. O sea, muchas familias que ya han probado y están con nosotros dicen que teníamos que haber venido antes. Es la mentalidad que tienen que tener hoy en día, pues bueno, poco a poco las personas que estamos en esta sociedad que va deprisa y corriendo, que normalmente pues en un hospital saben curar y nosotros sabemos cuidar. Exacto. Y supongo que en ese tipo de centros también muchas veces veis lo que en ocasiones no queremos ver, ¿no? Las familias, pues esas señales que decíamos, ¿no? De ese deterioro en la comunicación, etcétera. ¿Cuáles serían en este caso, Iván, un poco las señales que nos tienen que hacer estar en alerta y decir, pues esto no es algo transitorio, sino que realmente es algo que quizás hay que poner solución de alguna manera? Nosotros, como bien acaba de decir Leire, los médicos, los hospitales, los ambulatorios son los mejores en curar, y la aspiración de la Fundación Miranda a través de la profesionalización y a través de estos cursos, ¿no? Esta escuela de Cuenta Conmigo gratuita, lo que quiere es ser un referente para el cuidado. O sea, la Fundación Miranda tiene la aspiración de que cuando haya una persona que en su casa tenga duda de si está cuidando bien, sepa que quienes mejor le van a asesorar somos nosotros para saber cómo cuidar mejor, bien en su casa o bien en donde sea. No tenemos mayor interés. Y es que además me lo han recalcado mucho, me han dicho, no queremos promocionarnos, queremos que la gente se vea reflejada y realmente les podamos ayudar, ¿no? Porque es una vocación de la Fundación Miranda que tiene. Efectivamente, ¿no? Y no hay más que ver todos los casos que muchas veces conocemos y que realmente tenéis esos brazos abiertos, ¿no? Para acoger a que todas las personas... Totalmente, porque sabemos que genera mucho sufrimiento. La primera sesión del Cuenta Conmigo habla del autocuidado y repasamos unas emociones que están a flor de piel, el enfado, la impaciencia, la culpa. Yo la recomendación que haría un poco general a cualquier persona que esté cuidando de un ser querido en su casa y empiece a notar cosas raras, la reflexión es, si algo está generando displacer a tu ser querido y si algo te está generando a ti emociones que no son positivas en el cuidado, consúltalo. Porque esa es la mayor señal de alarma. Luego va a haber mucho deterioro, puede haber deterioro físico, deterioro cognitivo, pero hay personas que pueden sobrellevarlo mejor, hay gente que tiene más herramientas. No se trata tanto de establecer un baremo en cuando pasa A hay que hacer B, sino cuando tú sientas esto, ahí es cuando tú tienes que pedir ayuda, por ti y por el ser querido. Y no sé si hay alguna pauta, algún pequeño truco que nos pueda ayudar un poquito, ¿no? A llevarlo mejor, a poder ayudar a esa persona de alguna manera. En la decisión. En la decisión y en, pues eso, en el día a día y en hacer todo esto un poco más fácil. El otro día estuvimos hablando con una mujer que es bueno, pues un familiar de un usuario del centro de cuidados diurnos y está en esa disyuntiva. Le hemos puesto ya una propuesta para que pase del centro de cuidados diurnos a lo que es el centro de cuidados permanentes y la estamos acompañando en ese proceso. El truco, por lo menos por nuestra parte, es el mostrarnos muy reales con la persona y el tener la posibilidad, por eso Leire decía, ¿no? Es que las familias vienen tarde, es que, y no es acercarse a la fundación para ya mañana mismo que nuestro ser querido vaya a un centro, sino
el ir conociéndonos. Ir Hace poco hemos aprendiendo tenido un una poco, ¿no? entrevista Acompañamiento. con una persona que seguramente no vaya a ingresar hasta dentro de 3 o 4 meses. Primero por la lista de espera que tenemos, Claro, pero también porque queremos ir preparando a la persona, queremos que nos conozca, queremos establecer un vínculo positivo, de confianza, y la familia también ahí va estableciendo un vínculo contigo. El que yo pueda convencerte de algo o acompañarte cuando no me conoces de nada Claro, es que es muy difícil. es muy Entonces, yo que importante eso. recomiendo que conozcan aquellos centros que están especializados en cuidados, que establezcan con tiempo suficiente un vínculo, porque ahí van a poder detectar si el acompañamiento que están recibiendo les gusta o está adaptado a ellos, o en cambio pues no hay ese feeling y hay que buscar otros recursos. Pues a mí me parece muy importante porque todo esto forma parte de la forma de trabajar, de acompañar de la Fundación Miranda de una forma, pues un cuidado cercano, profesional, pues no hace falta más que lo que comentáis, ¿no? No puedes coger una persona y soltarle y decir, venga, al día siguiente vienes aquí. No, porque partiendo de la base de que el trato es muy humano, son personas, ¿no? Y se trata precisamente de aprender todos un poco. Seguramente vosotros también, ¿no? De ellos, todos ¿no? los Con lo días. que nos Aprendemos todos comentamos los muchas días. veces. Es un acompañamiento a la dependencia. Es un acompañamiento en ese viaje tanto a la persona usuaria que cuidas y también a los familiares, porque todos los cambios que va sufriendo su ser querido, ellos mismos también siguen los cuidados en su domicilio. Entonces es tan importante el llamar por teléfono, el comunicarte con sus familiares y decir, oye, aquí está así. ¿Cómo está en casa? O hoy está adormilado, ¿ha pasado algo a la noche? O sea, esa comunicación, esa transparencia en los cuidados y lo que consigues es una confianza del día a día con la familia, y entonces llegan los momentos en los que tienen que ir decidir acerca de qué tengo que, o ahora mismo mi marido en este caso no puede llegar a decidir, pero sí que me apoyo en los profesionales para decidir lo mejor para él. Entonces, el haber cultivado día a día esa transparencia, esa profesionalidad y ese bien cuidar, Claro. lo que hace es asentar una base en la que dice, voy a confiar porque hasta ahora ha salido bien, voy a confiar en lo que me están diciendo ellos. Comentabas, ¿no, Eva, algún consejo que pudiéramos dar que facilite a la familia ese proceso de toma de decisión? Y me acabo de acordar, ¿no?, de esa conversación que teníamos. Muchas veces la persona a la que le toca tomar la decisión tiene una presión brutal. Normalmente es una decisión... De culpa muchas veces, claro, ¿no? Nos cuesta pedir ayuda. y estar rodeado de un entorno que opina. Claro. Yo creo que es pronto, yo creo que es tarde, yo creo que ya toca, yo creo que todavía no, míralo bien, porque estos son unos gañanes, ya verás tú, te van a... Qué fácil es Ahí- opinar, ¿verdad? Muchas veces. y la persona que va a tener que tomar la decisión, de repente te abrumas. Y yo creo que la clave está en, si yo soy quien mejor conoce a esta persona, si yo he compartido mi vida con ella, yo voy a intentar representar su decisión. Si no puede decidir, ¿qué es lo que habría hecho él? ¿Qué le gustaría? Claro, y seguramente ya cuando llevan un tiempo, bueno, pues lo ven a posteriori, ¿no? Y seguramente que al final os lo Totalmente, cuentan, ¿no? Y claro. dicen, estamos encantados, qué bien, porque no habremos venido antes, ¿no? No sé, actualmente ¿cuántos usuarios tenéis en estos centros de cuidados diurnos? En el diurno ahora mismo tenemos unas 50 personas. 50 personas. Tenemos capacidad de 60. Sí, Lo que pasa sí. es que bueno, tenemos la libertad también de saber hasta cuándo Claro. también tenemos que pues bueno, aceptar o no aceptar. Tenemos apoyo absoluto por parte del patronato, porque lo que nos interesa principalmente no es llenar un centro, sino es cuidar bien. ¿Y qué cambia en la vida de ya no solo de los usuarios, sino también de las familias, ¿no? Con el apoyo de un centro de cuidados diurnos? Porque yo creo que al final es un poco una vuelta, ¿no? Que es necesaria muchas veces. Sí, es una vuelta necesaria en el que, concretamente, cuando estábamos hablando de esta persona y le está pasando a varias familiares, ellos mismos sienten ese duelo prematuro, pero al mismo tiempo ya no deciden, ellos ven que van a decidir acerca de su ser querido lo mejor para él, pero al mismo tiempo nosotros tenemos otra perspectiva, y es la que le decimos: una manera es cómo gestionar tus sentimientos acerca de ese pequeño duelo que vas a sufrir en ese paso a una institución, a un cuidado superior, ¿vale? Puede ser lo que es un centro de cuidados permanente, pero al mismo tiempo nosotros nos tenemos que fijar ahora mismo en nuestra persona usuaria, qué es lo que necesita ahora mismo él, Claro. o ella. Entonces ahí separas de alguna manera los sentimientos de la objetividad del proceso de deterioro, de las necesidades,
y de la capacidad que necesitas que preserve el máximo de tiempo posible para que pueda tener un buen cuidado y que su dependencia sea lo más lenta posible. Vamos a recordar, Iván, un poco el leitmotiv de esas charlas. ¿Dónde, cuándo? Porque siempre lo decimos que no hay, bueno, pues no hay que reservar, pero que si hay un cupo que muchas veces no es importante. Nos gustaría, ¿no? Aquella persona que tenga interés en venir a las sesiones de la escuela cuenta conmigo. Tiene un teléfono de contacto que aparecerá en pantalla. El 94 438 26 75. Exacto. Recordamos que estáis en la avenida Antonio Miranda número 4 en Baracaldo. Tenemos el email también info@fundacionmiranda.org. Es decir, que no lo podemos poner más fácil para que haya una comunicación directa. Y recordamos, bueno, pues el tema que es muy importante, ¿no? Cuando esas personas que tanto queremos empiezan a perder un poco esa capacidad de, no de relacionarse, sino de lenguaje, de la comunicación oral, etcétera, porque como hemos visto, pues hay muchas maneras de comunicar, de conectar y de relacionarse. Y qué importante es aprender a hacerlo y siempre desde el cariño y desde, bueno, pues de una perspectiva positiva como en la institución, en la Fundación Miranda, una institución centenaria con mucho cariño, muchos años y bueno, y todo lo que os queda todavía, ¿eh, Iván? Seguiremos Así en ello con ilusión. Emplazamos a todo el mundo. Un último mensaje, ¿qué le diríais a aquellas personas que ahora mismo, aquellas familias que se están sintiendo identificadas y que les cuesta, ¿no?, tomar esa decisión y dar un último pasito hacia adelante? Yo les diría que vengan a la sesión de ese 16 de junio. La anterior sesión ha sido muy amena, la gente ha disfrutado, ha preguntado, se ha abierto, se han descubierto y no hay nada más bonito en el mundo que comunicarse. Y vamos a dar pistas y trucos para que ese contacto, esa conexión con su ser querido pueda seguir plena y les va a afectar en la vida y les va a cambiar a mejor. Está claro. Iván Leire, es que ricasco por acompañarnos, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Un placer, como siempre. Gracias. Pues nos quedamos con ese emplazamiento con la Fundación Miranda y enseguida vamos con otros temas. Alto en el camino y volvemos.